Hoy vamos a iniciar, pues no tema nuevo como tal, o sea, ya terminamos de ver sobre el tejido conjuntivo ordinario. Lo intenté mantener sencillo por cuestiones de la virtualidad. O sea, si hubiéramos estado eh, en presencial, pues a lo mejor si hubiéramos profundizado más, pero lo que no quiero es como saturarlos mucho de información aquí, porque siento que se van a distraer muy fácil. Entonces, espero si tienen dudas o algo que hayan visto, por ejemplo, en laboratorio, algo que no les haya quedado claro, con gusto, si me preguntan, yo con todo gusto eh, lo comento con ustedes. Bueno, vamos a empezar tejido conjuntivo especializado. Este, si se acuerdan, pues incluye lo que viene siendo el cartílago, el hueso, la sangre, la grasa, el tejido linfático, eh, y no sé si se me está escapando uno, ¿no? Pero son varios tipos de tejido. Y pues sí son más, hasta cierto punto, un poquito más complicados por esta parte de la especialización. Y todavía cada uno de estos que les acabo de comentar puede tener clasificaciones. Es decir, el tejido cartilaginoso tiene sus propias clasificaciones, el tejido óseo sus propias clasificaciones y el adiposo y así, ¿no? Entonces, aquí sí me voy a tomar un poquito más de tiempo para platicarlo con ustedes y conforme vayan sacando dudas o algo, me van preguntando. Entonces, el primer tejido conjuntivo especializado que vamos a comentar es el cartílago. Yo creo que todos están familiarizados con el cartílago, ¿no? Pero aquí lo vamos a hablar como tejido, como tal. Si se fijan, cuando hablamos de cartílago no hablamos de un órgano, o sea, hablamos como que una porción del órgano o una composición de ese órgano. Entonces el cartílago en sí es un tejido especializado que pertenece al tejido conjuntivo. Dice que se encuentra en varias partes del cuerpo, por ejemplo en las articulaciones, es decir, tenemos el hueso y donde van a impactar o donde van a tener contacto hueso con hueso, tenemos este tipo de tejido que es el cartílago. En animales jóvenes durante la formación, pues podemos ver que forma parte del esqueleto. En el proceso del desarrollo en los animales, antes de tener el hueso como tal mineralizado, primero es una porción de cartílago. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en estructuras como en el oído, en la nariz, etcétera. Que sabemos, por ejemplo, que gran parte de la nariz pues es cartílago, ¿no? ¿Qué características podemos identificar? Pues que es un tejido entre blando y duro, o sea, más blando que el hueso, pero más duro que pues, la grasa, por ejemplo, ¿no? Da cierta rigidez, sostenibilidad, da flexibilidad, por eso las orejas, algunos animales pues la pueden movilizar muy fácil, porque mantienen cierta estructura, pero sigue siendo flexible. Bueno, aquí la matriz extracelular que vamos a hablar en el tejido cartilaginoso es el cartílago. Plebes, no saben cuántas personas han sacado mal esta respuesta en los exámenes. Matriz extracelular del tejido cartilaginoso y me ponen tejido óseo, me ponen otras cosas y dijeran ustedes, ah, pues es que se las pongo pregunta abierta. No, aunque les ponga con opción múltiple matriz extracelular del tejido cartilaginoso y le pongo los diferentes tipos de matriz extracelular, no eligen cartílago. Siento o no sé qué pasa por sus mentes, no sé si se ponen demasiado nerviosos, pero a veces uno piensa de que no puede ser la respuesta más obvia, pero sí es la respuesta obvia. Entonces, la matriz extracelular en este tejido se llama cartílago. O sea, el tejido en sí se llama tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces, la matriz extracelular del tejido cartilaginoso es el cartílago. Es muy abundante. Aquí están viendo en esta imagen, pues las células. Ahorita platicamos un poquito sobre cómo vamos a describir estas células, pero esta parte como, ya saben que yo batallo con los colores, pues azul, violeta, morado, no sé cómo lo nombren. Esta parte de aquí pues viene siendo el cartílago. En algunas partes se ve como más oscuro y en otras partes más claras, y esto es por la cantidad de cartílago o la cantidad de proteínas que encuentran ahí. Eh, ánimo, ánimo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por lo que comentaba de lo del examen.
increíble, plebes. Neta que, para mí esas son preguntas de regalo, pero bueno. En fin. Entonces, aquí la diferencia nomás es la cantidad de cartílago que van a encontrar. Por eso en unas zonas es más pálido y en otras un poquito más oscuro. Pero bueno, aquí nos dice la matriz extracelular en este tipo en este tipo de tejidos, perdón, es abundante, o sea, es en gran cantidad. Consiste principalmente en una sustancia fundamental amorfa, o sea, en parte es esta sustancia fundamental, pero le vamos a agregar aquí proteoglicanos y glucosaminocanos que en sí van a formar el cartílago. Esta matriz extracelular proporciona una base sólida y flexible al tejido. Entonces vamos a hablar de que es un tejido muy flexible y muy resistente a la vez. O sea, por ejemplo, en el tejido laxo sí es muy flexible, pero no es resistente. Y en este caso tiene una base sólida. Ustedes pueden tocar el cartílago y sentir cómo es sólido, pero al mismo tiempo pues estarlo movilizando. Bueno, entonces, para que no haya dudas, la matriz es cartilaginosa o es una matriz de cartílago. Es una matriz que es densa, está llena de fibras de colágeno elásticas, acuérdense que en parte es sustancia fundamental, pero aquí el colágeno pues cambia. Yo les había comentado en un principio cuando hablábamos sobre las fibras de que hay muchos tipos de colágeno y de hecho se les nombra, ¿no? Colágeno tipo 3, colágeno, en este caso es colágeno tipo 2, ¿no? Proteoglucano, bla, bla, ¿no? Ya si estudiáramos como la parte molecular pues de este tipo de matriz, pues ya hablaríamos muy a fondo de eso. Pero lo que sí quiero que lo identifiquen bien, pues que se trata de que es un tipo de cartílago con fibras elásticas inmersas en esta sustancia fundamental llena de proteoglucanos y ahí no me acuerdo cuál era la otra, glucosamino, glucosaminoglicanos. O sea, son varios componentes moleculares, ¿no? En sí, aquí nos comentan que las fibras de colágeno, pues principalmente colágeno tipo 2, van a formar esta matriz extracelular. Y aquí nos dicen que están entrelazadas, es decir, estas fibras van a generar, como si quieren verlo así, como una malla ciclónica, eh, como un gato. A ver, fíjense los dibujos. O sea, molecularmente generan como una malla las fibras de colágeno, no las fibras reticulares. Y pues aquí van a tener ciertos depósitos también moleculares que le da esta resistencia y flexibilidad al mismo tiempo. O sea, las fibras generan la resistencia y la manera en que están acomodadas pues también dan cierta flexibilidad. Importante de esta matriz extracelular es que es avascular. La A como prefijo significa ausencia, entonces hay ausencia de vascularidades, es decir, no hay vasos sanguíneos. Si se fijan aquí en la imagen, eh, o sea, en la matriz extracelular, pues básicamente donde están las células, pues están las células, ¿no? Que son las del cartílago, pero no hay vasos sanguíneos, porque como es muy duro esto, o sea, es sólido, no hay espacio para que aquí crezcan los vasos sanguíneos. Entonces, característica importante de esta matriz o de este tejido es que es avascular, no hay vasos sanguíneos. Dice, los nutrientes y el oxígeno se obtienen a través de la difusión desde los vasos sanguíneos que estén cercanos y por el líquido sinovial de las articulaciones. Pues básicamente los nutrientes si es que se difusionan, van a ser de las periferias de este lado hacia el centro. Eh, y después vamos a platicar un poquito más de que estas células que están aquí en medio van a ser metabólicamente más inactivas, o sea, casi no, su metabolismo está muy apagado, precisamente porque no tienen acceso a los nutrientes tan fácil como otros tipos de tejidos. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? ¿Cómo cicatriza? No cicatriza. Bueno, eh, tarda mucho en cicatrizar y hay algunos tipos de cartílagos que no cicatrizan. O sea, esto se va a llenar de fibras de colágeno y queda como fibroso, se dice. Pero bueno, ¿quién hizo esa pregunta? Participación, porque me interesa también. Yo, Santiago Gómez. Gómez. Santiago Gómez. Santiago es apellido. Es mi nombre, el segundo nombre.
Ah, Mario Santiago Gómez. ok. Ahí quedó. Bueno, em, pero ahorita que hablamos de las clasificaciones, les voy a decir, este cicatriza, este no cicatriza, y así para que lo consideren. Bueno, vamos a hablar sobre las células del cartílago. Se llaman condroblastos o condrocitos. O sea, vamos a hablar de estos dos tipos de células nomás. Condro significa cartílago. Entonces, cuando ahí por ahí lean algo de condro, pues sepan que se hablan de cartílago. Blasto es de generación, como los fibroblastos. Los fibroblastos forman las fibras de colágeno. Entonces los condroblastos pues van a formar el cartílago. Estas células, los condroblastos, son las que van a generar la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, es decir, van a formar el cartílago, van a producir la matriz extracelular. Y luego tenemos los condrocitos, aquí dice aquí con acento, no debería llevar acento según yo. Bueno, si se fijan, pues ya la forma cambia, ¿no? En el caso de los condroblastos son alargados, con un núcleo más o menos, pues no redondo, ¿no? Pero eh, tampoco es aplastado, o sea, es alargado, pero no aplastado, que son estas células de aquí. Estos de aquí son los condroblastos. Y luego ya hablaríamos de los condrocitos, que son células más grandes, con un núcleo más o menos ovalado entre esférico, junto con la misma célula. Cito viene de célula, condro de cartílago, son células del cartílago, que son estas de aquí, las que están en medio. Entonces, yo les había comentado que las que están en medio, como no tienen acceso a los nutrientes por medio de los vasos sanguíneos, son metabólicamente inactivos. Entonces, básicamente, estos que van a ser los condroblastos son los que van a formar el cartílago y estos de aquí, pues simplemente van a estar ahí, vivos, sin generar mucha función metabólica. En ese sentido, vamos a nombrar, digamos que estos ya son las células ancianas del cartílago, ya están grandes, ya no funcionan igual. Entonces decimos que estas son las células maduras del tejido cartilaginoso y estas de aquí son las células inmaduras del tejido cartilaginoso. Entonces tenemos los condroblastos que generan el cartílago y los condrocitos que son células maduras del tejido cartilaginoso. Luego aquí abajo, me voy a quitar tantito, aquí abajo tenemos algo que se llaman grupos isógenos. Si se fijan, estos condrocitos se acomodan de dos o de tres en este caso, ¿no? O sea, se van acomodando en grupos y se nota muy bien esta agrupación entre células. Podemos encontrar que están individuales o en grupo como estos de aquí. A esta formación de grupos se los llaman grupos isógenos. Entonces los condrocitos se agrupan entre ellos para formar grupos isógenos. Voy a repasar otra vez lo de estas células, ¿no? Condroblastos, blastos de generación, condro de cartílago. Son las células inmaduras del cartílago, pero que producen a la matriz extracelular. Los condrocitos son metabólicamente más inactivos, son células ya maduras, ya son las ancianas de aquí. Cito viene de célula, condro de cartílago, células del cartílago. ¿Qué función le vamos a relacionar? Ahorita se los voy a platicar más a detalle, pero básicamente decimos que mantienen al cartílago. Para que sea un tejido vivo, tiene que tener células pues vivas, ¿no? Entonces, para que el cartílago esté vivo, aquí están estas células. Y nomás están existiendo básicamente. Entonces, estas células se pueden llegar a dividir. Entonces, cuando se dividen, forman estos grupos isógenos. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Ok. ¿Cómo dijo que significaba condroblasto? Condroblastos son las células que forman el cartílago. Blasto, formación, generación. Condrocartílago. Bueno, nos vamos a ir aquí a la imagen de la izquierda. Y aquí si se fijan, por líneas punteadas nos están dividiendo el cartílago. El cartílago se divide en dos porciones. Pericondrio y el condrio, ¿no? Pericondrio significa, peri viene de periferia. Condrio, pues ya se los comenté, ¿no? De cartílago. Es la periferia del cartílago. Y la parte en medio pues es el cartílago tal cual. Entonces tenemos cartílago y pericondrio. Y luego todavía el pericondrio aquí no los están dividiendo en dos. Esta parte de aquí es tejido conectivo ordinario. Son fibroblastos. Entonces tenemos fibras de colágeno, entonces tenemos el pericondrio fibroso.
Y luego estas de aquí son de donde nace el cartílago, son puros condroblastos. O sea, de aquí empieza a crecer el cartílago. Entonces este pericondrio se le llama condrogénico. Génico es de génesis, de que de aquí nace. Entonces pericondrio condrogénico, de donde nace el cartílago. Pericondrio fibroso, pues tenemos fibroblastos, fibras de colágeno normales de las que habíamos estado platicando. Y ya aquí adentro, aquí en medio, ya sería el cartílago maduro. Periferia del cartílago, pericondrio y cartílago. ¿Habían levantado la mano? Profe, ¿cómo dijo que era el condroblasto? Para describirlo, son células elípticas ovaladas con un núcleo prominente, o sea, grande. Aquí lo pueden ver basófilo. No es estrictamente redondo, o sea, sigue la misma forma de la célula, ovalada, grande, pero abarca gran parte del citoplasma de estas células. Y su función es producir el cartílago. Entonces, como estas células producen el cartílago, básicamente el cartílago crece así. ¿Sale? O sea, de aquí empieza a crecer el cartílago. Porque estas células son las que van a generar el cartílago. Entonces, bueno, voy a continuar con las diapositivas y les sigo explicando. Pero hasta ahorita, dudas, comentarios. Ok. Bueno, entonces vamos hablando punto por punto. Células del cartílago, vamos a hablar de los condrocitos. Son las células ya maduras, ¿no? Se les consideran como las células principales en el tejido cartilaginoso. Son las más abundantes, los condrocitos. Y pues si ustedes ven cartílago, pues básicamente van a ver los condrocitos. Dice, estas células se encuentran en pequeñas cavidades llamadas lagunas dentro de la matriz extracelular. Como el cartílago es un tejido sólido, las células para que estén adentro de ese tejido sólido tienen que ser como un hoyito, o sea, para que quepa, ¿no?, la célula. Entonces, ese hoyito se llaman lagunas. Se lo voy a marcar aquí. Lagunas. Lagunas condrocíticas, ¿no? O lagunas del cartílago. Entonces, los condrocitos dice aquí que son los responsables de mantener la matriz y sintetizar componentes importantes como colágeno y proteoglucanos. Yo les había comentado que estas células son metabólicamente casi inactivas, o sea, están medio apagadas. Y les dije, la función de estas, aquí dice, es mantener la matriz, es decir, mantenerla viva. Los tejidos tienen que estar vivos, y tienen que tener células vivas. Entonces estas células nomás están ahí como quien dice existiendo, sí mantienen y producen ciertos componentes como el colágeno proteoglicano, pero en muy, muy poquita medida. O sea, nomás para que esté existiendo ahí el cartílago básicamente. Entonces aquí en la imagen están viendo pues la célula, o sea, está dentro de la célula, y la laguna aquí sería pues este colorcito más, este colorcito como más azulado, este de aquí. Entonces está la célula normal y pues digamos este vendría siendo como el hoyo donde está entrando, lo está representando con este color. Cuando esta célula se divide, como no hay espacio para que la célula se mueva hacia otro lugar, queda metida en la misma laguna y ahí es donde tenemos los grupos isógenos. De ahí que se forman en grupos. Les hago hincapié en esto de los grupos isógenos porque es el único tejido donde vamos a encontrar esta agrupación de células. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Eso se repite en todo el tejido. ¿Cómo? Casi no escuché. Eso se repite en todo el tejido cartilaginoso, no hay ninguna excepción. No hay excepciones, se repiten. En algunos es más común que otro, pero no hay excepciones. ¿Sale? Bueno. Entonces los condrocitos, aquí ya los está describiendo, son células redondeadas o en forma de uso. La forma de uso
se supone que de bastón, como así. Como habíamos comentado que son los fibroblastos. Pero aquí lo podemos ver más que nada medio redondeados, o sea, hasta cierto punto. Ah, miren, aquí se ven muy bonitas las lagunas. Este espacio como más clarito son las lagunas, las cavidades donde están adentro las células. Bueno, entonces los condrocitos son células redondeadas, tienen forma de uso, son responsables de sintetizar y mantener los componentes estructurales de la matriz extracelular del cartílago. Básicamente pues la mantienen viva. Metabólicamente, y aquí les pongo activos, pero pues si sintetizan pues es que sí son activos, ¿no? Pero si los comparamos con los condroblastos, por ejemplo, estos casi no entran en esto, ¿no? Pero sí son metabólicamente activos, obviamente, porque acuérdense, y los que llevaron bioquímica conmigo, cuando no hay metabolismo es cuando básicamente la célula está muerta o cuando está en completamente reposo. Entonces, como estas sí tienen capacidad de sintetizar ciertos componentes para mantener viva la matriz extracelular, pues se le consideran como metabólicamente activos. Pero es en muy poca medida, ¿no? Y resalto eso. Entonces, ¿qué van a hacer estos condrocitos? Dice producción de fibras de colágeno tipo 2, la síntesis de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, que básicamente son los componentes de la matriz extracelular, pero en muy poca medida, ¿no? Dice importantes para la resistencia y la elasticidad del tejido. Estos dos, proteoglicano y glucosaminoglicanos. Bueno, dudas con esta diapositiva, sino para continuar. Todo bien, profe. Ok, aquí fíjense cómo las lagunas sí se ven un poquito más grandes y las podemos identificar por el cambio de coloración. Entonces, cuando estas células se van dividiendo, aquí apenas se está viendo cómo se está dividiendo, pues aquí ya se ve cómo se va formando este grupo y aquí otro. Bueno, entonces condrocitos son la célula típica del tejido cartilaginoso. Vamos a decir que son las células maduras del tejido cartilaginoso. Se forman a partir de los condroblastos. ¿Qué quiere decir esto? Que los condroblastos van a, digamos, evolucionar y se van a convertir en condrocitos. Sí, como así como los Pokémon, no sé si ahorita no se me viene el Pikachu, ¿en qué evoluciona? Pues bueno, el Pikachu evoluciona a otro Pokémon, así pasa con los condroblastos. Los condroblastos evolucionan a los condrocitos. Mande. En un rancho, En el Raichu, es cierto. Entonces el Pikachu, así como el Pikachu evoluciona al Raichu, pues los condroblastos, que son las inmaduras, evolucionan a los condrocitos, que son las maduras. Aquí sí les resalto, son células poco activas, o sea, tan activas, están viviendo, sí sintetizan cosas, pero poquito. Dice que pueden ser desde una forma alargada, que ahorita lo comentaban como forma de uso, o hasta esférica, o sea, no son 100% redondas, ¿sí? Están entre esta forma alargada y esférica. Núcleo esférico, aunque aquí en esta imagen no se alcanza a apreciar bien el núcleo, fíjense cómo está como difuminado, aquí sí. Se localiza dentro de una laguna, o sea, que son las cavidades que habíamos comentado. Su función es producir y mantener la matriz cartilaginosa. Y cuando se dividen, dan estos grupos isógenos, que es lo que están viendo aquí. ¿Dudas, comentarios con estas características? Que si quisieran ubicar a las características del tejido cartilaginoso, estas las sirven y las explican muy bien. Bueno, algo que se estudia en el tejido cartilaginoso y se me hace un poquito, la verdad, innecesario, pero pues se los tengo que explicar. Se hablan sobre territorios, matriz territorial, matriz interterritorial, ahorita lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero lo pueden visualizar por los diferentes colores. Ay, perdón, miren. Fíjense cómo aquí se encasan a ver como colores. Esto es por la cantidad de proteoglicanos y glucosaminoglicanos.
cerca de las células es un poquito más oscuro porque pues se están sintetizando. Entonces empiezan como a dividirse este tejido. No es completamente homogéneo. Entonces, por estas diferencias de colores se empiezan a clasificar como por territorios. Matriz territorial, cuando hablamos de grupos isógenos que generan como un territorio. Y los espacios entre las matrices territoriales se les considera como matriz interterritorial, que vendría siendo lo que está un poquito más pálido. Aquí lo comenta. Bueno, ahorita en otra diapositiva les explico eso. Bueno, en el caso de los condroblastos, en este sentido, a mí se me hacen las células más importantes del tejido cartilaginoso, porque son las que se encargan principalmente de producir la matriz cartilaginosa. Los condrocitos son las células más abundantes y las que mantienen el tejido vivo, pero estas, pues digamos, son las que hacen la chamba. Dice, son células inmaduras. Se consideran inmaduras porque todavía van a evolucionar al tejido cartilaginoso, a los condrocitos, ¿no? Entonces son las células inmaduras y que se consideran como menos diferenciadas. Dice, se encuentran en la capa superficial del tejido cartilaginoso que está en crecimiento. A esta capa superficial pues va a ser la periferia. Entonces se llama pericondrio, ¿no? Se van a encontrar en el pericondrio. Y son los responsables de la síntesis y secreción de la matriz extracelular del cartílago. Básicamente, estos son las que van a sintetizar el cartílago. Si hablamos de funciones, estos sintetizan la matriz y los condrocitos mantienen la matriz, para que hagan esa diferencia. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces aquí nos está diciendo, nos están diciendo que están produciendo fibras de colágeno de tipo 2, agreganos asociados a ácido hialurónico. Este ácido hialurónico hace que se retenga gran cantidad de humedad. Entonces va a ser un tejido muy brilloso. O sea, si ustedes ven un cartílago, se ve así azulito, brilloso, bien bonito. Y eso es gracias al ácido hialurónico que retiene gran cantidad de líquidos. Y también aquí nos está comentando que libera condronectina. Pues básicamente componentes, ¿no?, del cartílago. Bueno, entonces dice, a medida que los condroblastos sintetizan y depositan matriz extracelular, van quedando, o sea, digamos que van produciendo cartílago y van migrando junto con esta producción del cartílago. Y llega un punto en que quedan atrapados en el cartílago que ellos mismos producen. Entonces, en este sentido, se van formando las lagunas. Han de cuenta que van produciendo cartílago para todos lados, pero van produciendo cartílagos para todos lados, pero al mismo tiempo como avanzando hacia el centro. O sea, van produciendo y avanzando hacia el centro. Entonces llega un punto en que van produciendo tanto hacia todo su alrededor que quedan atrapados en una lagunita. Esa va a ser la laguna condrocítica. Entonces cuando ya esta célula se empieza a dividir, pues va a seguir atrapado y es cuando se forman los grupos isógenos. Entonces, cuando una célula de estos condroblastos produce cartílago y queda atrapada en esta laguna y queda ya pues un poquito más en medio, en ese momento ya se dice que son condrocitos. O sea, es su manera, digamos, de evolucionar. Ir produciendo cartílago, quedarse atrapado en esta laguna y en ese momento ya es condrocito. Y ya puede seguirse dividiendo y si quieren verlo así, sigue evolucionando a estos grupos isógenos formados por condrocitos. ¿Dudas hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces, pues básicamente esas son las dos células del cartílago. Condroblastos, células inmaduras, y condrocitos, células maduras. Dice, los condroblastos van a dar origen al cartílago y a los condrocitos. Tienen una forma ovalada, aquí lo pueden observar. O sea, si comparan los condroblastos, que son estos de aquí, con los condrocitos, estos sí son mucho más ovalados, se están alargados. Su núcleo aquí lo clasifica como esférico. Algunos sí lo pueden ver esférico, pero casi todos siguen manteniendo esta forma alargada. Un citoplasma basófilo, pues yo lo veo pálido, pero pues aquí dice así la teoría.
Y básicamente pues, son los que forman la matriz extracelular del cartílago, son los que forman el cartílago como tal. Los condroblastos los podemos obtener de dos formas, por células mesenquimáticas, es decir, que evolucionan las células del embrión a estas células, o de tipo condrogénica, es decir, que estas células se dividen y forman otro condroblasto. Entonces, la manera de obtener condroblastos puede ser mesenquimática, que es del embrión, es decir, células del embrión evolucionan a condroblastos, o por la forma condrogénica, es decir, células o sea, otro condroblasto que se divide y forma otro condroblasto. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces así se ve más o menos un cartílago, un tejido cartilaginoso. Se divide en pericondrio, que es la parte periférica del cartílago, y el cartílago, que es la parte madura, la parte central. ¿Qué vamos a observar en el pericondrio? Vamos a observar dos componentes, un pericondrio fibroso que van a estar compuesto por fibras de colágeno y fibroblastos, y un pericondrio condrogénico, que es donde van a estar los condroblastos. Y bueno, eso sería el pericondrio. Entonces, pericondrio se divide en dos, fibroso y condrogénico. Fibroso es tejido ordinario de tipo denso irregular, generalmente aquí se ve como si fuera regular. Y el pericondrio condrogénico, que aquí ya es cartílago como tal, donde vamos a encontrar los condroblastos. En la parte del cartílago maduro, pues vamos a hablar simplemente del cartílago con sus diferentes territorios, es decir, la matriz territorial cuando se conjuntan los grupos isógenos, y la matriz interterritorial, que son los espacios pues, donde no hay casi células, que es un poquito más pálido. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Yo sigo teniendo dudas de cómo se repara este tipo de tejido. Pues se repara muy lento. O sea, por ejemplo, estas células siguen produciendo matriz, pero muy lento. Ahorita que les hable de clasificaciones, dos de los tejidos no se van a reparar. Entonces, por ejemplo, si aquí se cortara, por ejemplo, si este espacio se eliminara, se iba a sustituir por este tipo de tejido que están viendo acá. Ay, por este acá. Fibroso. O sea, no sería cartílago, sería tejido de fibroso, denso e irregular. O sea que si, por ejemplo, a alguien le cortaran un tramo, un pedacito de la oreja y se lo cosieran, sería, no sería cartílago así lo que se regenera. Ajá, sería fibrina, le dicen. Que básicamente es un tipo de colágeno, pero no tiene las características del cartílago. O sea, sí cambian las características. ¿Puede repetir lo del condroblasto? Pues dije muchas cosas del condroblasto, pero básicamente los condroblastos se encuentran en el pericondrio condrogénico, es decir, el pericondrio se divide en dos. Aquí se Ya alcanza me dijo, profe. Ah, ok. Ah, bueno. Es que voy viendo el Aquí, en comentario. ese que le acabo de explicar al compañero, por ejemplo, quedaría como tipo cicatriz, ya no se regeneraría, es Ajá, lo que está tratando de decir. sí. Se regeneraría, pero con otro tejido, no con cartílago. Quedaría como duro. Ujú. Perdería la característica, por ejemplo, flexible, se vería de otro color. Hagan de cuenta que este tejido que están viendo aquí, este aquí, que es tejido fibroso, lo verían aquí. O sea, si el corte fuera aquí, digamos. ¿Sale? Bueno, ahí les voy a agregar otras células que se llaman condroclastos. Estos no siempre están presentes. Clasto viene como del holocausto, es determinación. Clasto es determinación. Entonces, condroclasto es que se está acabando el cartílago. En realidad son células que comen cartílago. Su función es comer cartílago. Entonces, son células multinucleadas, son estas de aquí, son células muy grandes con muchos núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tienen este de aquí.
Son células multinucleadas, dice que tienen forma de huso o forma de disco. Pues ahí dice, así dice la literatura, pues ahí pongan la forma que quieran. Dice, se encuentran en la superficie de los cartílagos articulares, es decir, este es un cartílago articular, presentes en, en los espacios de los huesos que tienen contacto con otros huesos. Entonces, esta célula, por ejemplo, se encontraría aquí en este espacio, entre hueso y cartílago. Bueno, eh, y básicamente pues tienen esta interacción entre hueso y cartílago. Dice que estas células están especializadas en algo que se llama resorción o degradación del tejido cartilaginoso. Su función es comer cartílago tal cual. Lo hacen a través de liberación de enzimas y ácidos que ayudan a descomponer y eliminar la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Básicamente estas células también están presentes durante el desarrollo de los animales. Ahorita les comentaba que en un principio nuestros huesos no es un hueso duro de tejido óseo como tal. Primero nuestros huesos están compuestos por cartílago. Entonces, durante nuestro desarrollo, estas células de aquí van comiendo cartílago al mismo tiempo que se va formando el tejido óseo. ¿Sí me explico? Esos tipos de condrio, este tipo de Claro. células sí, se mantienen durante toda la vida, Sí, pero no en todo el tejido cartilaginoso. Se mantienen simplemente en estos espacios, entre el cartílago y el hueso. pero eso no es contraproducente. Puede ser, sí. O sea, en situaciones normales no pasa nada, pero por ejemplo, cuando ya hay inflamación o algo así, sí puede ser contraproducente. Profe, ¿Qué ¿esas en huele? la vejez pueden ser más activas? No, al contrario. Entre más crezcamos, pues menos activas. Pero menciona que se comen el cartílago, no tiene nada que ver Ujú. eso. Sí, por eso en la vejez, de hecho, tenemos menos cartílago. O sea, se va desgastando el cartílago. O sea, van quedando puras de estas células que están aquí, que son células pues metabólicamente más inactivas. Entonces la producción de cartílago cada vez es más lenta, se va desgastando esto de aquí, pues estas cada vez van a tener menos que comer. Ah, ok. Ok, esto era lo que les comentaba sobre durante la formación del tejido óseo. O sea, aquí dice, estas células, los condroclastos, contribuyen a la formación de cavidades en el cartílago durante el crecimiento, lo que permite así la posterior invasión y reemplazo del hueso. Eh, por ejemplo, aquí esto estaría representando el cartílago, este colorcito. Entonces se van perdiendo estas células al mismo tiempo que las células del hueso pues van creciendo. Mm, Células cartilaginosas. Ah, no, aquí lo está representando como las células cartilaginosas. Bueno, el caso es que primero nuestros huesos están formados por cartílago y luego estos se van eliminando para ir formando hueso. Entonces, quien elimina el cartílago son los condroclastos. En el caso dice aquí que de la osteoartritis, los condroclastos pueden volverse hiperactivos y contribuir a la degradación excesiva del cartílago articular. Es decir, cuando tenemos fallas en ciertos genes que hace que estas células sean más activas, pueden provocar osteoartritis. Entonces, el cartílago que se tiene en los espacios entre, bueno, estos espacios entre hueso y hueso, estas células se lo empiezan a comer y pues empiezan a generar osteoartritis. Por eso lo que comentaba, creo que es Williams, que si no son contraproducentes. Sí, porque en estos casos donde son más activos, pues generan este tipo de enfermedades. ¿Dudas, comentarios? Ok. Bueno, entonces condroclastos aquí vienen siendo las características, si lo quieren describir, son células gigantes, multinucleadas, tienen muchos núcleos, presentes en el desarrollo embrionario y durante el desarrollo de los huesos.
y su función es la digestión del cartílago calcificado cuando éste debe ser sustituido por hueso. Básicamente eso. ¿Dudas o otro comentario?